Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Hoy haremos una revisión de otro sector de la economía nacional cerca del cierre de año. Nos vamos acercando ya, digamos, a los últimos días, pero no las últimas partes de estos procesos, digamos, globales y nacionales que hemos ido viendo últimamente. Es importante siempre entender que hay factores en el clima, que hay factores en el clima dentro y fuera del Ecuador que pueden mover de forma importante los precios y tomar muchas veces desprevenidos a los productores. Para entender cómo esto ha afectado al mundo cacautero, que se vio a principios de año favorecido por una importante crecida de precios, estaremos conversando hoy con José Encalada. Él es uno de tantos productores de cacao en este país que ha tenido que no solamente ver ahora una época de prosperidad, de altos precios, sino también que ha pasado en años anteriores, digamos como todo el sector cacautero, en la inversión, en la planificación, en el desarrollo para poder aprovechar las oportunidades que se han presentado este año. Así que le damos la bienvenida a José Encalada para conversar hoy, como decíamos, sobre el cacao. A Procafa y el mío. Para comenzar, tenemos un pequeño problema de audio, no les escucho más que de muy lejos. ¿Me escucha mejor ahora, José? ¿Me escucha? Ok, estamos con una cuestión de conexión. En todo caso, mientras se arregla eso, revisamos una serie de datos. El cacao y sus elaborados destacaron con impresionante incremento del 170,6%, acompañado por un aumento del 12,6% en el volumen exportado y un significativo incremento del 0,44% en el valor unitario, evidenciando un aumento sustancial en los precios internacionales del producto. Esto en este año. La trayectoria de exportaciones de cacao y elaborados muestran una tendencia ascendente sostenida desde 2018, revelando una transformación significativa en el sector. Pero ¿será una transformación duradera? Esa es la pregunta. No. ¿Cuánto tiempo más vamos a ver la subida o un precio sostenidamente alto en el cacao? ¿Cómo han aprovechado el influjo de nuevos ingresos en el sector? ¿Cómo ha evolucionado no solamente el número de hectáreas, sino también en cuanto a la productividad por hectárea? La trayectoria de las exportaciones de cacao, como decíamos, y elaborados, muestra las tendencias sostenidas del 2018, revelando una transformación significativa. El valor FOP ha experimentado un crecimiento notable, pasando de 788 millones en 2018 a 1.815 millones. Buena parte de ese crecimiento es al final, en los primeros 8 meses de 2024, lo que representa un incremento acumulado del 130% en este periodo. Los datos de enero a agosto de 2024 muestran una transformación aún más dramática en la dinámica del sector, con un volumen de 245.339,4 toneladas métricas, 245.000 toneladas métricas en estos 8 meses, inferior al ritmo de años anteriores. El valor alcanzado ya superior al ritmo de años anteriores. Alcanzó ya 1.815 millones de valor FOB, superando el total anual de 2013. Este fenómeno refleja el extraordinario incremento en los precios unitarios de cacao ecuatoriano en los mercados internacionales. Sí, ha habido un ritmo menor en las toneladas métricas, en el volumen, el aumento de este año. La sequía en África Occidental, esta es la razón, digamos, de fondo. Ha sido un factor determinante en el incremento de los precios internacionales. Esta situación ha permitido que el precio por tonelada de cacao oscile entre 8.000 y 12.000 durante el primer trimestre de 2024. La crisis climática en África Occidental, particularmente en Costa de Marfil y Ghana, que juntos representan aproximadamente el 60% de la producción mundial de cacao, ha desencadenado una serie de efectos en cadena en el mercado global. O sea, estos países de África Occidental son para el cacao, como somos nosotros quizá para el banano. Nosotros podemos poner hasta cierto punto precios, podemos
en ciertos mercados, por supuesto, en los globales. Esto va mucho más allá, de hecho, pero la comparación se queda corta. Y es la caída de estos mercados la que ha permitido que el cacao ecuatoriano pueda aprovechar una subida de precios. En este mes de diciembre, los productores de cacao recibieron un precio referencial de $411 por quintal, según la última actualización de mercado. Esta cifra es considerablemente superior a los $100 que se pagaban en el mismo mes del año pasado, lo que refleja una notable recuperación de los precios en comparación al 2023. Ok, claro. Ahora, nuevamente, ¿cuánto más se espera que continúe esta situación en África Occidental? ¿Cuánto más va a durar esto en Costa de Marfil y Ghana? ¿Cómo lo estamos aprovechando en el Ecuador? Ya tenemos nuevamente la conexión con José, así que, estimado José, por favor, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Aprocafa y de todos los productores de cacao aquí a nivel nacional, les mandamos un gran saludo y le agradecemos por esta oportunidad para exponer nuestro punto de vista a todos. Entonces, les escucho. Gracias nuevamente, José, por acompañarnos. Hemos estado haciendo una pequeña revisión de algunos datos. Me llama la atención el volumen de producción en los primeros 8 meses de este año subió con un ritmo inferior a años pasados, ¿no? ¿Cómo así esto se ha dado en este año que hay un aumento considerable de precios? ¿Ha habido quizá una especie de control de la oferta para mantener los precios elevados? ¿Ha habido factores climáticos complicados? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, sí, un poco de todo. Esto es una acumulación de problemas que hemos tenido en todos los sectores agrícolas, que parten desde la guerra con Rusia-Ucrania, el efecto del fertilizante muy caro, ha causado que los agricultores así en Ecuador, en África, no hemos podido fertilizar las plantas como se debe. Entonces, eso ha bajado la productividad del cacao particularmente. Y también, por ejemplo, este año tenemos problemas con el clima, como ustedes saben, sufriendo de cortes de luz por la enorme sequía que hemos vivido, y eso también nos afecta como agricultores. Muy pocas plantaciones tienen riego de pozo profundo o sistemas más tecnificados para poder sobreponerse a estos problemas. Ahora, ¿dónde se concentra la producción cacotera en el país en estos momentos? ¿Qué provincias? Realmente en toda la costa del litoral del Ecuador tenemos plantaciones que comienzan desde Esmeraldas hasta El Oro y un poco por todas partes. En estos últimos meses, más o menos en los últimos 12, 16 meses, se ha visto un incremento, un boom, ¿no? de muchas personas que han visto el potencial que tiene el precio del cacao a nivel internacional y han también decidido a sembrar cacao. ¿Cuánto estiman ustedes que va a durar estos precios elevados? Me preocupa que mucha gente quiera sumarse No, a la producción cacotera. ¿no? Dependiendo a quién se lo pregunte, si usted le pregunta a los agricultores, pues a veces lo vemos con mucho optimismo y a los financistas lo ven con un poco más de inquietud. Realmente, yo diría por lo menos un año a 15 meses podríamos tener unos precios extraordinarios, ¿no? Ahora, esto es una historia que se repite en la cuestión agrícola, ¿no? Lo vimos con la pitahaya, hubo un boom de la pitahaya, todo el mundo produjo, tiraron los precios abajo en parte, porque justamente aquí hubo una sobreproducción. Es el ciclo trágico del arroz, donde mejoran las condiciones del arroz, todo el mundo tumba sus plantaciones y quiere meterse el arroz, luego caen los precios y es un drama, una serie de quiebras. No hay un peligro de que la gente haga eso con el cacao, lo cual, de hecho, quizá un poco menos porque toma mucho tiempo. Es sabido que, digamos, sacarle rédito a una plantación de cacao toma varios años generalmente. Sí, como usted menciona, el mundo agrícola vive en ciclos de altos y bajos. A mí me gustaría usar el ejemplo del camarón. El camarón tuvo un ciclo de un boom, como ustedes saben, y el problema que nace del cacao es que ahorita que tenemos un boom del precio del cacao, es una oportunidad. Es el momento, es una oportunidad, me pregunto de qué, ¿no? Para cuando José pueda restablecer la conexión. Veo que está
ahora en la hacienda, metido en el trabajo como todo agricultor. Debe estar, no hay horarios, y aunque sea, y aunque estemos cerca de las festividades, uno no debe parar. ¿Es tiempo de aprovechar para crecer en volumen de producción? Puede ser, pero tienen que entrar nuevos productores, eso es importante que se expandan quienes ya tienen alguna experiencia, quienes saben ya cómo sortear, por ejemplo, lo que nos mencionaba José, el problema de la dificultad de acceso a los fertilizantes por un tema de precios, que de hecho fue mucho peor hace algunos años, entiendo. En teoría ha mejorado en algo. Me pregunto si los problemas del clima se podrían dar en algún momento peores de lo que ya tenemos en años venideros en el Ecuador, ¿no? ¿Qué nos protege? Si nos hablaba José de problemas del riego, ¿qué nos protege una sequía en este país a nivel de la producción cacotera? No quisiéramos ver que se embarque un montón de gente en esto si no ha tomado en cuenta esas posibilidades. Y habría que preocuparse de proteger a quienes, por más que tengan más experiencia, como digo, en sortear estos problemas, quizá no tengan siempre acceso a las fuentes de financiamiento adecuadas para implementar al nivel que sería necesario para una crisis, mejor riego, un mejor cuidado de la tierra, etc. También es importante tomar en cuenta, como es para allá todos, el tema de la seguridad en el campo es cada vez más complicado. Y eso también va integrándose cada vez más a la matriz de los costos. Estamos de vuelta con José. José, lo escuchamos. Es también un reto, ¿no? Que no creo que tome demasiado tiempo si ya tenemos algo de experiencia, o demasiado más tiempo de lo que ya ha tomado, ¿no? Es ver qué se ha hecho, lo mencionamos en otra entrevista, con la irrigación en Santa Elena, donde hay importante producción cacotera. Eso se puede replicar en otras partes secas del país para motivar también la producción no solamente de cacao. ¿Dónde más se puede producir de mejor manera? Ahora, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que aquí está la importancia de los derivados. Hace tiempo la prensa les prestó un poco de atención a los productos derivados de cacao. Nosotros en el Ecuador sabemos que muchas de las marcas de chocolate europeas y norteamericanas utilizan nuestro cacao. Las marcas europeas, Lindt, Cadbury, sabe que usan el cacao ecuatoriano. ¿Por qué no pensar en industria basada en el chocolate? Tenemos igual nuestras pequeñas marcas de especialidad, ¿no? Estamos hablando de Pacari, República del Cacao, que han crecido y tienen su presencia en el extranjero. Uno de los retos que ellos enfrentarán probablemente es que en el mercado, ya a nivel global, se están buscando sustitutos del cacao en la producción de dulces, que claro, están creciendo con lentitud, pero es una cosa que también tenemos que tomar en cuenta para quienes quieran entrar en el mercado chocolatero. Ya es algo, digamos, es una industria distinta a la del producto primario. José, ¿lo tenemos de vuelta con nosotros? ¿Le escuchamos? Bueno, aquí me están dando señales de que pronto podemos volvernos a conectar con José Encalada, la Procafa, que tiene bastante que contarnos igual desde su perspectiva como productor, como miembro de un gremio. Eso es lo que venimos conversando. Eso es lo que venimos comentando aquí. Me pregunto también, ¿no? ¿Cuáles son los retos, no solamente ya hablando, como hemos pasado por eso, de la sequía, del acceso al agua? ¿Qué más hay que hacer en torno a la genética? Digamos, las variantes ETP 801, 802 que ha desarrollado, digamos, el INIAP, pueden ser interesantes. Se ha traído variantes más resistentes, buenas para la productividad del extranjero. Se habla de que algunos cacoteros han desarrollado in-house ciertas nuevas variantes de cacao que no las comparten todavía. Claro, porque acá la protección de la propiedad sobre la biogenética es muy débil en este país. Hay que incentivar a que compartan la información a un precio, ¿no? Pagar
por lo que han desarrollado, a pagar regalías por lo que han creado en cuestión biológica, eso en el país. Entonces, digamos, está lejos no solamente del desarrollo de nuestra legislación, sino de nuestra cultura, que es lo más importante, ¿no? Se van robando estudios entre agricultores muchas veces y aparecen por aquí o por allá. Ahora, para eso hay que ver también la necesidad de una mayor presencia de investigadores del extranjero en el país, de una formación de los cacaoteros como lo hemos visto en camaroneros y bananeros, la creación tal vez con la consolidación de los cacaoteros, porque eventualmente cuando empiezan a crecer estos sectores agrícolas empieza a haber una economía de escala, en empresas que ya empiezan a tener un lado administrativo bastante fuerte, que no solamente es, digamos, el administrador, los mayordomos y lanzados en la tierra trabajando, sino ver ya a toda la industria que está detrás para desarrollar tecnología. José, lo tenemos con nosotros, lo tenemos con nosotros nuevamente en punto aparte. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Perdone los problemas técnicos, estoy en el campo y a veces se pierde la señal por acá. No se preocupe, José, estaba comentando algunas cosas que me parecían interesantes sobre el sector cacotero. Volviendo a una de las primeras cosas que iba mencionando, ¿está listo el Ecuador para una sequía, por ejemplo, como la que han enfrentado en África? Usted hablaba de problemas de riego, por ejemplo. ¿En qué sectores se concentra la dificultad del acceso al agua? Mire, lo que podemos estar seguros que hoy en día el agua es un riesgo como jamás en la historia lo hemos visto. Ahora, esto puede ser por razones cíclicas del planeta, ¿no? O puede ser por el cambio climático, no lo sabemos, pero lo cierto es que hay un problema con agua. Entonces, ante este problema identificado, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Construyendo pozos de agua profundos para poder succionar esa agua y regar las plantaciones. Ahora, ¿cuánto es el costo de eso por hectárea, de esa inversión en irrigación? Estamos hablando para una pequeña plantación tranquilamente entre unos 50 a 100 mil dólares. 50 a 100 mil dólares para la plantación pequeña o por hectárea. Por una estación pequeña, es decir, pozo, motor, infraestructura. ¿Pero cuánto cubriría eso más o menos en espacio? Eso podría tranquilamente para unas de 20 a 50 hectáreas. De 20 a 50 hectáreas de 50 a 100 mil dólares, más o menos estamos hablando de eso en rangos. ¿Qué tan prohibitivo puede ser eso para el típico productor cacaotero de la costa? Pues es bastante caro. Podría haber soluciones, obviamente con precios más altos, podría ayudar a sacar un préstamo a un banco si el cacaotero ¿Pero dice... qué ha pasado con los precios altos de este año? ¿A qué se ha ido ese ingreso? Bueno, en parte hemos visto a mediados del año que el sector exportador ha limitado los precios del cacao y en parte es por la cual estamos aquí hoy, ¿no? Nos parece bastante injustificado cómo entenderlo, por qué ha pasado eso. ¿Se refiere usted al acceso al financiamiento? Sí, correcto. Sí. ¿Pero van cargando con deudas del pasado o está hablando de la dificultad de conseguir nuevos créditos? Son ambos casos. En parte hemos tenido cacaoteros que tienen que cancelar sus deudas pasadas, otros que se han endeudado a raíz del optimismo que ha mostrado el precio del cacao actualmente. Entonces, todo eso complica la situación. Y ahora, si usted se ha proyectado a vender su cacao a $400 por quintal y de repente ese precio ya no es factible, ya no es real por las circunstancias del mercado interno, entonces imagínese el resultado cacautero para el agricultor. A ver, pero si el precio está para este mes a $411 el quintal, $100 más que el año pasado, ¿en qué sentido sería irreal? ¿Cómo así un precio tan elevado continúa siendo bajo para algunos? Pues le voy a explicar, justamente cuando se me cortó la comunicación, estaba explicando que el sector camaronero era un sector muy rústico. Gracias a altos precios que tuvieron en el pasado, ellos lograron tecnificarse, mejorarse, hacerse muy eficiente. En los últimos meses, el sector camaronero ha vivido una crisis de precio.
una demanda que ha caído, los precios han caído, y gracias a que el sector estaba muy tecnificado, muy mejorado, ellos pudieron resistir a esa caída. Ahora, como le dije, el precio del cacao es algo excepcional. Esto no va a perdurar en el tiempo. Estos son apenas una gota en la historia del precio del cacao. Entonces, si el día de mañana el precio vuelve a caer a 80, $70, ya no hemos tomado esta oportunidad para hacernos mejor, para hacernos más eficientes, más productivos y poder resistir a ese cambio cuando eso venga a futuro. ¿Cuánto tiempo más? Digamos, qué ciclo, digamos, al alza necesita el sector cacautero para poder aprovechar y acumular el suficiente dinero para invertir en tecnificación? Llevamos un año, sí. Bien. No, necesitaría más. ¿Por qué? Porque esto no solamente se trata, esto no es de un año, esto es de por lo menos 3, 4 años. Necesitamos invertir, necesitamos desarrollar, regar, fertilizar, que esa producción culmine a llegar a la producción en el mejor de los estados. Entonces, se requiere ese capital del sector agrícola para poder llegar a eso. Es parte probablemente de esta tecnificación que es necesario que crezca, o que llegue incluso a muchos de los cacauteros, pero el tema genético, por ejemplo. Sí ha habido productores cacauteros que han logrado desarrollar variantes interesantes, pero no las comparten. Yo planteaba que probablemente es un problema de que aquí no hay respeto por la propiedad intelectual. No se paga regalías al que desarrolla algo así. ¿Usted cree que hay otros factores en juego? Le voy a contestar con algo que puede que no le guste, pero el cacao CCN 51, el cacao del señor Homero Castro, eso fue desarrollado en los años 60 y fue un desarrollo muy rústico, muy artesanal que hoy existe a nivel mundial. Entonces, eso fue repartido muy generosamente con todo el mundo. Entonces, no podemos hablar que no existe una mejoría genética, la existe. El cacao CSN 51 es uno de los mejores en producción y en calidad. Obviamente falta mejorarlo post cosecha, algo que no están haciendo muchos en el sector, pero con más tranquilidad económica se puede mejorar la calidad, se debe mejorar la calidad. Acá habla con mejora post cosecha. Correcto, eso es otro tramo de la historia del cacao. No solamente se trata de producir, se trata de producir y hacer una buena post cosecha para que nuestro cacao sea excelente, como la mayoría de nuestros productos que se exportan. Tenemos el mejor banano, tenemos el mejor camarón. Claro, pero para los legos, para los que no conocen del tema, ¿a qué se refiere por post cosecha? Mire, uno cosecha el cacao, cuando lo cosecha, después de cosechar, lo pone a fermentar. Eso es un proceso un poco mágico, porque hay un millón de eventos que ocurren cuando el cacao permanece 3, 4, 6, 8 días. Hay un fenómeno, una reacción química que hace que esos granos de cacao húmedos desarrollen su aroma, su sabor. Y solo después de ese ciclo, nosotros podemos comenzar a secar el cacao para tener un buen cacao. ¿Cuánto en sus costos, digamos, involucra esa post cosecha? ¿Qué porcentaje de lo que ustedes tienen que invertir, cosecha por cosecha, ciclo por ciclo, corresponde a eso? Como usted sabe, dinero es tiempo. Entonces, la post cosecha es tiempo. Demoramos entre 5 a 10 días para tener una buena calidad de cacao. No siempre los agricultores tienen ese tiempo, porque necesitan vender su cacao para tener liquidez, para tener sus costos operativos disponibles. Entonces, obviamente, si se acorta, se sigue acortando el precio, eso también lo perjudica, porque el cacautero va a decir, yo necesito el viernes el capital para pagar mis empleados. Y tiene que cosechar, secar y venderlo de una. Es un tema de flujo al final entonces, ¿no? También es un tema de flujo, obviamente, sí. Entre más disponibilidad de capital tenga el agricultor, más tranquilidad tendrá él para producir mejor. ¿Cómo ha sido el influjo, si es que lo ha habido, de nuevos cacauteros este año animados por el tema de los precios? Algo de eso conversábamos al principio de la entrevista, pero estoy interesado a la vez que preocupado. ¿Es verdad que ha habido mucha gente que ha entrado a última hora a producir cacao esperando aprovechar estos precios? Miren, en cacao no se puede entrar a última hora.
demora por lo menos 3 años en llegar a producir cacao. Entonces, mucha gente sí ha entrado este año a comprar matas de cacao, plantitas de cacao, que ellos sembraban tumbados sus plantaciones, pero esto es mínimo 3 años. Entonces, hay que ver cómo estará la producción. Hace apenas 4 meses el precio del cacao estaba cayendo, cayó a $7,000 la tonelada. Entonces, puede ser que para el próximo año, en marzo o en junio, vuelva a caer el precio porque África tiene mejor producción, ha llovido, las circunstancias han mejorado, es decir, fluctúa mes a mes. Ahora, esta información, usted decía, es interpretada de formas distintas, incluso desconocida por muchos, ¿no? Que en el sector financiero ellos advierten ya que puede haber una nueva caída de precios, pero que entre los cacaoteros hay mucho optimismo todavía. ¿A qué se debe esta disonancia? Mire, el sector financiero es muy especulativo. Un mes van a decir algo positivo y el mes siguiente van a decir algo negativo. A veces el mismo mes dicen lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. Entonces uno tiene que tratar como agricultor, entender más o menos entre las líneas lo que va a pasar. Actualmente, desde esta semana o la semana pasada, hay mucho optimismo en cacao, que no hay cacao, que el precio va a llegar a $13,000, $15,000. Eso mismo se dijo hace 12 meses, que el cacao iba a llegar a un nivel exorbitante. Y ahí vimos una caída a 7,000. Entonces, cualquier respuesta que yo le dé en eso sería más especulativo que racional. Correcto, pero cuando tenemos margen de especulación, ¿no sería mejor en un sector empresarial o una actividad empresarial pensar en ir por el pesimismo, por la cautela? Depende cómo usted me quiera poner esa pregunta. Yo creo que es correcto pagar el precio justo a los agricultores. Lo que pueda pasar es especulativo. Ni el exportador, ni el comerciante, ni el intermediario sabe lo que va a pasar. Ellos tampoco es que ellos tienen un presupuesto o que ellos conservan un presupuesto de esas ventas para el agricultor. No existe esa relación. Entonces yo creo que cada uno debe ser responsable de su producto y cómo manejar su presupuesto. Usted decía que los exportadores son responsables de mantener los precios a cierto nivel, ¿no? ¿Perdón? Usted dijo que los exportadores son hasta cierto punto responsables de mantener los precios a cierto nivel. Esto es porque hay contratos. ¿Qué tanto, por ejemplo, la exportación de cacao hoy se mueve por contrato y qué tanto por precio spot? El exportador normalmente se maneja por contratos. Ellos cierran contratos a marzo o abril, dependiendo de la bolsa. Cuando hay estos fenómenos de incertidumbre fuerte, pasan al mercado spot, porque la demanda sobrepasa lo que hay disponible. Y es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita no hay cacao, entonces tenemos un influjo de compradores que están buscando a cualquier precio y por eso hemos visto en los últimos días un incremento del 5 o 6% del cacao, algo que no es normal. Correcto, pero ahí insisto, ¿no? Para usted, ¿por qué no se está pagando el precio justo? ¿Quién interviene en la cadena productiva y de exportación para que no haya un precio adecuado? Mire, no lo sé, es algo que todavía no hay justificativo. Aprocafa, como muchos otros agricultores, están bastante inquietos, para no decir otra palabra, de por qué no están pagando el precio justo al agricultor. Y creo que por eso estamos hoy aquí, yo invitado y usted entrevistándome, y le agradezco, para exponer este problema que tenemos. Estamos esperando que de parte del sector exportador y del gobierno lleguemos a un acuerdo para ser lo más objetivo posible para todos y llegar a un precio justo. A ver, un precio de $400, vos el que mencionábamos hace un rato. ¿Qué tan distinto es eso del precio que ustedes consideran justo en este momento? ¿Cuánto más debería subir? Usted tomó una referencia en el tiempo de 411, pero ¿qué pasa mañana cuando el precio caiga a 7,000? También nos van a 7,000, si el precio es a 250, ellos nos van a pagar que 200 o 150. Es decir, es algo muy relativo lo que usted está haciendo. El precio tiene que fluctuar de acuerdo a la realidad del mercado, no de acuerdo a un sector. Ahora, la realidad del mercado, ¿quién le impone? Ese es el tema. ¿El consumidor en el extranjero? La demanda, la oferta y la demanda. Pero entonces,
sería fácil encontrar que en otros países se paga más. ¿Usted encuentra o tiene evidencia que en el Ecuador se está pagando un precio inferior en este momento al que se paga en otros países productores? Sí, muy obviamente. Vaya a ver en México, por ejemplo. ¿Cuál es el precio en este momento en México del quintal? Bueno, si vamos a hacer, podemos hacer la comparación también por tonelada. La semana pasada ellos estaban en 10.500 la tonelada, aproximadamente. Y acá nos encontramos en, La semana pasada estábamos alrededor de 8.000. claro, por eso el precio del quintal. Ok. ¿Hay una diferencia entre la calidad de los productos mexicanos y ecuatorianos, por ejemplo, para tratar de justificar eso? Sí, justamente, el cacao ecuatoriano es uno de los mejores del mundo. Tenemos el cacao fino de aroma, que debíamos recibir un premio, y lo recibíamos antes, un premio por nuestro cacao. El cacao africano y el cacao mexicano no se compara al nuestro. Tenemos uno de los mejores cacaos, capaz, otro cacao que nos nivele de calidad sería Venezuela, pero desgraciadamente no nos están reconociendo esa calidad. Claro, pero también, digamos, los consumidores europeos, la importación desde Europa premia no solamente la calidad en estos momentos, sino también premia el trabajo ambiental, las protecciones laborales, los certificados. Sin certificación nada existe para ellos. ¿Cómo nos comparamos frente a México o Venezuela en estos temas, ¿no? Ambiental, laboral. Mire, usted acaba de tocar un punto, un excelente punto. Dentro de todos los ámbitos que usted acaba de mencionar, medio ambiente, trato de derechos humanos, de empleados, todo eso, existe lo más fundamental que es el precio justo. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel nacional de este control de precio, nos está dañando la imagen como país. Es algo que debemos que remediar inmediatamente, porque si esto se estabiliza, se hace norma, vamos a sufrir unas consecuencias a nivel de imagen como lo que está sufriendo África con el trabajo infantil. Precio justo es fundamental. Ha habido mesas de trabajo para la búsqueda de ese precio justo, se han podido reunir con los otros empresarios de la cadena de exportación, se han podido juntar con el ministerio. ¿Qué tipo de esfuerzos se han dado, por lo menos desde su gremio, para poder encontrar este precio justo? Estamos muy optimistas de que todas las partes van a sentarse a llegar a un acuerdo, porque esto realmente favorece a todos, que el productor, que el exportador, que el gobierno esté tranquilo y satisfecho. Esta es la única forma de ir adelante, con un precio justo y un trato Pero ¿han justo. tenido esas conversaciones ya? Esto es reciente. Yo creo que en los próximos días vamos a tener una conversación, muy probablemente con el ministerio, y estaremos comunicándoles de las novedades por medio de la PROCAF. Muy bien, quedaremos entonces al pendiente de eso. Estimado José, muchas gracias por habernos compartido su visión, su experiencia como productor cacautero. Ojalá el país pueda aprovechar una época de subida de precios, una época de vacas gordas, que a lo mejor resulta breve, pero que eso no significa que podamos dejarla pasar así nomás. Muchas gracias, José. Gracias, César, y que pase una excelente semana. Les saludamos del campo ecuatoriano. Igualmente. Hacemos brevemente punto aparte para irnos al corte y regresamos con más. Eso sí, con un reportaje antes de volver. Es el chef ecuatoriano Javier Las Luisa. Es uno de los más reconocidos en el área de la pastelería, a quien encontramos trabajando con chocolate, elaborado a partir de cacao fino que se produce en diversas zonas del país andino. Más del 60% del chocolate fino del mundo sale de Ecuador, y eso es importante entenderlo, ¿ok? Es decir, hay países que también producen cacao fino, pero nosotros somos la meca en el cacao fino. Representantes del sector se reunieron en la Universidad de las Américas en Quito para debatir sobre la sostenibilidad del sector del cacao y el chocolate y las nuevas oportunidades para el país, tercer productor y exportador a escala mundial detrás de Costa de Marfil y Ghana. El cacao ecuatoriano es muy reconocido internacionalmente. Sin embargo, aquí en el Ecuador
aún nos falta conocer que nosotros tenemos uno de los mejores cacaos en el mundo. Se está creando un posicionamiento como un cacao de mayor calidad, pero necesitamos una promoción mucho más fuerte. El mercado internacional atraviesa una coyuntura favorable para la cadena de producción ecuatoriana por los elevados precios debido principalmente al déficit de lo que sale de África. El cacao es el cultivo más extenso en el Ecuador. Entonces para nosotros tiene una importancia económica primordial y más aún donde gran parte de esta producción va hacia el mercado europeo. Entre enero y febrero de este año, las exportaciones de cacao y elaborados aumentaron 180% con relación a similar periodo en 2023, según el Banco Central del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hoy estuvimos conversando con José Encalada de la APROCAFA, del gremio de productores de cacao. Es algo muy complicado el encontrar el camino claro hacia el progreso de la producción agrícola en el Ecuador. El mismo José nos hablaba de la experiencia de los camaroneros, de una época de prosperidad, sí, pero seguía una época de crisis, ¿no? Las plagas que arrasaron con la producción camaronera permitieron que solamente los mejores, los que se pudieron tecnificar, sobrevivan, y hasta ahora es uno de los sectores más tecnificados del país. No estoy diciendo que necesitemos una crisis de ese tipo en el sector cacautero, aunque a lo mejor el entusiasmo exagerado produzca una pequeña crisis para quienes entraron de forma tardía a invertir en el cacao. Pero es importante que pensemos en cómo nos salimos de esta eterna pelea por los precios. Yo lo he sostenido en varios espacios, en lo concerniente al banano y al arroz. A lo mejor lo más importante o lo único que nos puede sacar de esta pelea constante por los precios es reducir los costos, pelear por los márgenes más que por los precios. Por supuesto, siempre va a haber abusos y hay que irlos combatiendo para que hayan menos y menos y menos. El problema del sector financiero es grave. Siempre puede haber la participación del Estado para, dar créditos en mejores condiciones, pero muchas veces también esos créditos baratos terminan siendo un perjuicio para el Estado, nunca se cobran, se crea, una carga por el costo de administración de un crédito incobrable, para eso haces una transferencia, para eso entregas un subsidio directamente. No se ha terminado de limpiar todas las mafias que también manipulan la entrega de esos créditos. Hay mucho que hacer en ese sector cacautero, como en prácticamente todo el sector agrícola. Pero, como decíamos con José, no podemos dejar pasar esta oportunidad con precios altos, de darle un poco más de vitalidad al sector con nuevos recursos, darle prosperidad y proyección de crecimiento al cacautero ecuatoriano. Bueno, pasamos a el último segmento del programa, antes de hacer un punto final, son las efemérides. Son más bien penúltimo porque me olvidaba, hoy lunes también vamos con agenda cultural. Así que, el 16 de diciembre de 1960 ocurre una colisión aérea entre dos aviones sobre la ciudad de Nueva York. Un avión Douglas DC-8 de United Airlines y un Lockheed L-1049 Super Constellation de Trans World Airlines chocaron en el aire mientras volaban sobre la ciudad de Nueva York. El accidente resultó en muertes de 134 personas, incluyendo a todos los pasajeros y tripulantes de ambos aviones, así como de 6 personas en tierra. Eso sí, recordemos que según todas las estadísticas es mucho más peligroso tomar un carro, ¿no? Transitar por la calle que subirse a un avión. Esto es porque, hay un fuerte control, un estricto entrenamiento de los pilotos. Las tragedias aéreas son terribles, muchas veces impactantes, por las imágenes que producen, por la magnitud, pero de las muertes.
pero siguen siendo incidentes, gracias a Dios, muy infrecuentes. El 16 de diciembre de 1946 se llevó a cabo la cantonización de baños de agua santa. Luego de que la Asamblea Constituyente acordara el 16 de diciembre de 1944, mediante decreto publicado en el Registro Oficial número 163, su elevación a cantón. Baños, cuya fundación data de 1533, fundación española, eso sí, todo estaba poblado antes, es uno de los lugares más turísticos del Ecuador, es decir, recomiendo visitarlo. El 16 de diciembre de 1770 nace Ludwig van Beethoven, compositor, pianista y director de orquesta alemán. Beethoven es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia y su legado musical abarca desde el clasicismo hasta el romanticismo. Uno de los nombres universales de la música, cualquiera lo puede reconocer. Es considerado uno de los compositores más importantes, sí, y su legado influyó de forma decisiva en la evolución posterior del arte. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827, ya sordo muchos años. Es una historia, no apócrifa, esta creo que sí está bien constatada, de que en el estreno de la novena sinfonía él no pudo dirigir el trabajo de la orquesta en sí, había un director que lo acompañaba, sin embargo, él estuvo en el escenario y tuvieron que avisarle que se dé la vuelta para agradecer al público cuando empezaron a aplaudir, porque no se había dado cuenta de que le estaban aplaudiendo, ¿no?, al terminar la presentación. Muy bien, con eso concluimos las efemérides y antes de despedirnos pasamos a la agenda cultural para los días de la entresemana que se nos viene. Comenzamos con la agenda para Guayaquil. Este martes 17 de diciembre a las 3 de la tarde en el MAC habrá Club de Lectura. El título para esta cita literaria será La Emancipada de Miguel Riofrío, considerada la primera novela ecuatoriana. También el martes 17 en Casal Catalá se proyectará la cinta Muchas gracias Mr. Scrooge, de 1970. La película es una adaptación musical del popular cuento de Navidad de Charles Dickens, con actores como Albert Finney y Alec Guinness. El ingreso es a las 7:15 de la noche y la proyección iniciará a las 8 de la noche. La entrada es libre y Casal Catalá está ubicada en Urdesa, en Mirtos y Ficus. Mientras que el miércoles 18, en el garaje Tábara de la Universidad de las Artes, ubicado en Aguirre y Chile, antiguo edificio del Correo, habrá dos exposiciones que forman parte de Bitácora 5, popurrí fotográfico y edición de imagen fija 1, de los alumnos de Diego Mazuco y Carlos Morán. Ambos eventos se realizarán en la planta baja a las 4 de la tarde. Y para los amantes del microteatro, Pop-Up tiene en cartelera dos obras bajo la dirección de Ricardo Velastegui. Una noche en Miami con la actuación de Maré Ceballos y Emma Guerrero, y Por Nosotros con Camila Valencia, Marco Duccelli y Nicolás Laborda. Una noche en Miami estará en cartelera el miércoles y el jueves a las 8:30 y a las 9:30 de la noche. Y Por Nosotros, el miércoles y el jueves también, pero a las 8 de la noche y a las 9 de la noche. Ahora vamos con Quito. Este martes 17 en la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional arranca el ciclo Vanguardistas, Experimentación y Surrealismo en el Cine Ecuatoriano. A las 4 de la tarde se exhibirán Sobremesa Table Talk de Yanara Guayasamín y Quijotes Negros de Sandino Urbano, mientras que a las 6 de la tarde será el turno de Flores de José Cardoso y Territorio de Alexandra Cuesta. El miércoles 18 también habrá dos funciones. La primera será a las 4 de la tarde con las obras Cordel de Mario Rodríguez y Black Mama de los cineastas Miguel Alvear y Patricio Andrade, y a las 6 de la tarde con la proyección de Educación Perdida de Francisco Álvarez y Prometeo Deportado de Fernando Mieles. Finalmente, el ciclo concluirá el jueves 19 a las 6 de la tarde con las cintas La Bala de Sandoval de Jean-Jacques Martinot y Big Band de Wilson Burbano. La entrada es libre. Y para quienes gustan de los conciertos navideños, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Sinfónica Juvenil OSNE se presentarán este jueves 19 a las 8 de la noche en la Iglesia de la Compañía. Bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, contarán con la participación de Santi Abril en el violín,
Mónica Navas en la percusión y de Fernando Gallegos, Mushek Melkumian y Andrés Loja en la trompeta. La entrada es libre hasta llenar aforo. Muy bien, esa fue nuestra agenda cultural para esta semana. La verdad que si tienen la oportunidad de verse Prometeo Deportado, que es un clásico, no se lo pierdan. Nos encontraremos nuevamente el día de mañana con otra nueva entrevista, con más información y opinión aquí en Punto Aparte. Por ahora nos toca hacer punto final.